Buenas a todas y a todos los misioneros y las misioneras de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, la UEAM, desde aquí, de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Yo soy Alfredo Rodríguez Martínez, colaborador de este servicio, de esta vocación, de esta pastoral. Y seguimos con los milagros de Jesús que veníamos viendo, siguiendo el Evangelio de Marcos. En este caso nos toca abordar el milagro de la suegra de Pedro. Vamos a ver cómo en este milagro se propone a la suegra de Pedro como un modelo del servicio comunitario, el servicio discipular. Vamos a verlo entonces. Vamos a leer el texto, Marcos capítulo 1, versículo 29, 30 y 31, es cortito. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos entonces a adentrarnos a este brevísimo texto. Primero, una consideración general del lugar donde acontece este milagro. El lugar donde acontece es precisamente en la casa. No es en una sinagoga, viene de allá. Pero no es en lo que podríamos decir nosotros en una parroquia, en una catedral, en una basílica, en la calle, en la plaza. Es en la casa de los primeros discípulos de Jesús. Podríamos decir que esta casa representa la primer comunidad discipular, la primer comunidad que estaba cerca de Jesús, que vivía con Jesús, que lo conocía y aprendía y crecía en el amor con él. En esta casa se daban tres datos muy interesantes para nosotros, para también nuestro ser discipular, nuestro ser comunidad cristiana. Primero, que responde a las necesidades de la comunidad. Jesús responde en la casa, en la comunidad de los discípulos, a las necesidades que tienen ellos. En segundo lugar, también Jesús restaura la disposición del que no puede, lo libera de lo que lo obtura, de lo que le impide hacer y ser lo que desea, en la comunidad discipular. Y en tercer lugar, también Jesús lo habilita para servir. Ya vamos a profundizar en este concepto. Muy interesante nota, Cuando la libera de la fiebre, ella se pone a servirles. Estas tres notas distintivas del lugar de esta casa que representa la comunidad de los discípulos, la comunidad naciente. Les propongo ahora hacer un análisis casi palabra por palabra de estos tres breves versículos. Primero, salió de la sinagoga, ya lo habíamos visto, el milagro que aconteció ahí, que liberó a un hombre de un espíritu inmundo, la sinagoga, que era el centro de culto oficial de los judíos. En segundo lugar, dice el texto, fue con Santiago y Juan, esos primeros discípulos que él ya escogió, con ellos ya empezó a conformar la comunidad discipular. Piensen que esta casa es representación de la primer comunidad cristiana. Podríamos decir que la primera en realidad fue la familia de Belén, pero la primera comunidad más allá de esta familia de Belén. La primera comunidad cristiana desde que Jesús se bautiza y empieza a predicar el Evangelio. Tercer frase, a casa de Simón y Andrés. Viene de la sinagoga, que era el centro de culto oficial. ¿Y a dónde va? A la casa de Simón y Andrés, que representaría el centro de la comunidad cristiana. En la sinagoga expulsa un espíritu inmundo. Y en la casa de Simón, bueno, ya vamos a ver qué es lo que hace con la suegra de Pedro. Cuarta frase. La suegra de Simón estaba en cama y con fiebre.
es interesante porque para la cultura judía, ustedes saben que la transmisión del ser judío se da por la mujer, por la madre. La figura de la madre en una comunidad, y más en una comunidad judía, piensen que si es cierto, ¿no? Decimos que es la primera comunidad cristiana, también es cierto que es una comunidad cristiana, pero judía, y todavía con costumbres judías, con creencias judías, con incluso la fe tradicional judía, que poco a poco Jesús les va a ir ayudando a depurar, purificar, a planificar, la va a cambiar, en realidad la va a cambiar, sin perder la esencia de la fe de los patriarcas, pero purificándola de todo lo que impedía al judío religioso llegar a Dios. Entonces aquí está la suegra de Simón. La suegra de Simón es la suegra de Simón. Es interesante porque es la madre de la esposa. Es la madre de su esposa. Por la esposa es por la que eh, se transmite la raza judía. Es cierto que hoy ya no se habla de razas, es una palabra en desuso, pero en el contexto de este texto evangélico y de la tradición judía, sí, se transmite, el judaísmo se transmite por la mujer. Y acá estamos hablando de la madre de la esposa de Pedro, que es, podríamos decir, el canal de transmisión del judaísmo. Sintetizando, podemos señalar estos dos lugares geográficos muy relevantes. La sinagoga, que era el centro de culto judío, donde había un espíritu inmundo. O sea que la sinagoga, en este primer milagro que ya habíamos visto, alude al lugar de culto que está contaminado por los espíritus inmundos. Contaminado. El lugar donde se esperaría que sea el centro geográfico de santidad, de formación en la fe, estaba inundado por el espíritu inmundo. En cambio la casa, esta primer comunidad cristiana, naciente, no está inundada por un espíritu inmundo, pero sí está obturada, está trabada, no está liberada, o sea, no puede hacer lo que quiere y lo que desea, hacer y ser. Piensen ustedes que en realidad cuando el texto habla de fiebre, en realidad no está hablando de una enfermedad. La fiebre es una sintomatología externa, no manifiesta algo más profundo quizás, pero no alude a una enfermedad específica, alude a un malestar del cuerpo, una calentura del cuerpo, la fiebre, que en realidad lo que hace es impedirle a una persona hacer lo que tiene que hacer, levantarse, ir a trabajar, hacer sus cosas, tener ánimo para la actividad diaria. O sea que la fiebre podemos decir que sintetiza todo aquello que le impide al discípulo cristiano de esa comunidad naciente hacer y ser a lo que está llamado. O sea, está impedido, está obturado, está trabado para manifestar el Evangelio a pleno. Está obturado, imposibilitado. Aquí tenemos estos dos centros geográficos. La sinagoga contaminada, la casa imposibilitada. Seguimos analizando frase por frase. Quinto, le hablaron de ella. Importantísima esta función, este rol que cumplen estos primeros discípulos. El rol de la intercesión. O sea, llegan a la casa y lo primero que van a Jesús y le dicen, vos sabés que la suegra de Pedro está en cama, no se puede levantar, está fiebrada, no puede. Interceden. Eso es lo que hacen ellos, los discípulos, los miembros de la comunidad. Ahora vamos a ver lo que hace Jesús. Sexto, se acerca. Séptimo, la toma de la mano. Octavo, la levanta. Miren estas tres acciones de Jesús. Acercarse, tocarla
levantarla. Este casi es un protocolo para los animadores de la UEAN, las animadoras de la UEAN. Cuando vamos a visitar un misionero, una misionera, una persona que transita enfermedad, un adulto mayor, es casi el protocolo que deberíamos seguir. Acercarnos, tocarlo en la medida de lo posible y que no se vea impedido para ello, ¿no? Pero tocarlos, la toma de la mano. Se acerca, seguramente la mira a los ojos, la toca, la toma de la mano y la levanta. Quizás esto sintetiza, no solo es un protocolo de acción pastoral, sino sintetiza el objetivo de nuestra misión. Levantar, liberar, sacar trabas, se acerca, la toma, la levanta. Bueno, lo que hicieron ellos, intercesión. Lo que hizo Jesús, estas tres acciones. Lo que hace ella, la que está en cama. Noveno, la fiebre le desaparece. Acá podríamos decir que está el centro del milagro. Décimo, se puso a servirles. Esto es llamativísimo. Es como, no sé si alguno de ustedes alguna vez cuando atendió a un hijo, una hija, la esposa, la madre o el padre con fiebre, cuando logra vencer la fiebre, uno lo primero que hace es, bueno, ahora levantate y haceme el café con leche, andá, levantate y andá a comprarme pan. Es insólito esto, ¿no? O sea, es muy llamativo este relato, porque una vez que esta mujer, que representa este canal de transmisión del judaísmo, se ve liberada de lo que la impedía hacer lo que ella quería hacer y a lo que estaba llamada a hacer y lo que la realizaba. Una vez que se ve liberada, ¿qué dice el texto? Se puso a servirles. Es muy notorio y llamativo que no dice que se levantó y se puso a servirlo a Jesús. No sirve a Jesús. Sirve a la comunidad donde está Jesús. Sirve a todos. Esta es una nota distintiva del misionero, de la misionera de la UEAN. Estamos llamados a ser servidores, y no de Jesús, no de Jesús, no es que no seamos servidores de Jesús, con Jesús estamos llamados a ser servidores de la comunidad. Después vamos a ver que en el Evangelio de Marcos también aparece esta distinción de servir a la comunidad con servir a Jesús. Ya vamos a ver quién sirve a Jesús, pero en este caso, esta primer comunidad cristiana discipular es una comunidad donde se da fuertemente la intercesión por los que todavía están impedidos, obturados, trabados. Se da la acción concreta de Jesús, la intervención real de Jesús, y se da de aquellos que logran liberarse de sus trabas, se da claramente la acción, la actitud del servicio. Y es muy interesante advertir que en esta actitud o esta acción del servicio, quizás podemos encontrar la finalidad de toda misión, de todo misionero, de toda misionera. Observamos acá cómo hay sobre el que está obturado, el que está imposibilitado, hay un poder externo a él o a ella que le hace desaparecer la fiebre, eso que le impedía. Podríamos decir que hay algo pasivo receptivo en nosotros, la gracia de Dios, Dios mismo que obra en nosotros. Pero ni bien obra, nos posibilita, nos potencia para el servicio. O sea que la finalidad de la misión se advierte analizando este texto, que no está solo en el beneficio, en el gozo propio. Se me viene a la mente cuando uno comulga. Bueno, comulga, dice, voy para mi beneficio personal, para mi santificación, para ir al cielo y tener la beatitud eterna. Eso no es que no se dé, pero la finalidad es hacerme uno con los demás y en ese hacerme uno, rescatar a todos los que estén sin ese acceso. Esa es la finalidad de la misión, recibir de Jesús para darlo. Y nuestro servicio apuntado a toda la comunidad creyente. En este texto, después veremos en el Evangelio, el servicio es a toda la humanidad.
Bueno, vamos a hacer como una síntesis de lo que vimos hasta acá, del análisis del texto. Por un lado tenemos la comunidad naciente, esta comunidad cristiana naciente, que fundamentalmente es una comunidad que actúa, no es pasiva, es una comunidad que actúa activamente. ¿Quiénes la constituyen a esta comunidad naciente? Bueno, hay tres personajes, sí, tres personajes fundamentales. Una son ellos, los discípulos, ellos, que compendian toda la comunidad discipular, toda, están todos, ¿no? Ellos, la comunidad discipular. ¿Qué hace esta comunidad discipular? Fundamentalmente interceder por los que están obturados, impedidos. ¿A quién interceden? A este gran segundo personaje de esta comunidad naciente que es Jesús. Que Jesús precisamente es el centro de dicha comunidad. ¿Qué hace Jesús como centro, corazón de esta comunidad? Fundamentalmente asiste y libera. Asiste y libera. Bueno, hay dos palabras o frases que aluden a esta acción liberadora de Jesús, que la tenemos nosotros desarrollada en la pastoral de la asistencia a los necesitados con el asistencialismo y la promoción humana. Cáritas hace mucho esto, ¿no? Asistencialismo respecto a la satisfacción de necesidades básicas que no alcanza, y se llega a una segunda instancia que es promoción humana, camino a la dignificación humana. Bueno, Jesús hace esto, asiste en lo necesario y libera para que uno pueda plenificarse humanamente. ¿A quién asiste y libera? A ella, que ella, esta mujer, la suegra de Pedro, en realidad es la que condensa, representa a toda la comunidad cristiana impedida. Dentro de esta comunidad discipular naciente están, podríamos decir que quizás de alguna manera son todos, que tienen algún aspecto de su ser y de su persona que está obturada, trabada. Ella representa a la comunidad cristiana impedida, obturada, todavía no tiene las condiciones anímicas, internas, espirituales, como para poder anunciar vigorosamente el Evangelio. Todavía no pueden hacerlo. ¿Qué hace esta comunidad cristiana impedida con la acción de Jesús? Sirve a toda la comunidad. Bueno, y si hacemos como un esquemita del resumen de lo visto, tenemos la comunidad discipular, esta comunidad discipular que está constituida por Jesús, que es el centro, los discípulos, que son los que interceden a Jesús, y los impedidos, que son los que asiste y libera a Jesús. Y a su vez estos impedidos son los que sirven a toda la comunidad. Y vamos a ver a lo largo del Evangelio cómo Jesús no solo está dentro de esta comunidad, sino también fuera. Él entra y sale, entra y sale. O sea, la acción de Jesús y la acción del Espíritu de Jesús obviamente es mucho más extensa y trascendente que el ámbito de esta comunidad. Bueno, vamos a caracterizar algunos datos distintivos de la actividad de Jesús hasta ahora. Piensen que son los comienzos de su ministerio público, ¿no? Primero, Jesús anda con sus amigos y va al encuentro en los hogares de los amigos. Su acción apostólica, es cierto que va a las sinagogas, pero más fuerte y contundente su presencia en los hogares, en las casas. Es en las casas donde él enseña, donde tiene una relación de intimidad, amical, una estrechez afectiva con sus amigos, con sus amigas. También vemos que la comunidad le pide a Jesús por sus necesitados. Es el rol distintivo de esta comunidad, un rol de intercesión. Miren si esto tiene que ver con la web. En tercer lugar, vemos que Jesús sana. En este caso, en realidad, propiamente no podríamos, no deberíamos, no deberíamos hablar de sanación, porque en realidad no estamos hablando de una enfermedad
específica, pero bueno, en sentido general podemos decir que Jesús sana a la que engendra a los discípulos, la madre de su esposa. De ella nacen los hijos de esta comunidad. Es muy interesante este dato, ¿no? También vemos que Jesús va al encuentro del impedido. Él se acerca, no rehúye a esto. No rehúye, va hacia donde están los oprimidos. Jesús se acerca, toma de la mano, levanta, sana, libera. Y a su vez vemos que ella les sirve a todos. En todo esto visto es muy interesante captar cómo Jesús nos libera a todos, no solo a la suegra de Pedro, a todos, nos libera de lo que nos impide obrar y servir. Podríamos decir que Jesús es el que nos quita las trabas para poder llegar a ser lo que estamos llamados a ser, lo que queremos ser, lo que está en el centro de nuestros deseos más profundos, los deseos genuinos, los verdaderos, los buenos. Él nos allana el camino, pero no nos allana el camino simplemente para ser felices. Muchas veces uno escucha, Dios quiere que seamos felices. Claro que quiere que seamos felices, pero no que quiere que seamos felices con una especie de narcisismo egoísta, decir, para que yo disfrute. Claro que quiere que disfrute, pero en realidad nos allana el camino para estar con Él, para intimar con Él, para conocerlo, para amarlo, pero fundamentalmente para servir a la comunidad. Podríamos decir que nuestro ser cristiano, nuestra constitución de cristianos, no se pone en juego por nuestra perfección personal, por nuestra santidad, por nuestra entrega amorosa a Dios, o nuestro amar y servir a Dios, o hasta a veces decimos, bueno, servir a la iglesia. Bueno, esta es la iglesia naciente, ¿no? Podríamos decir. Entonces, Él nos allana el camino para servir a la comunidad, para los otros. O sea, la meta de un corazón cristiano siempre son los otros, no es la propia santidad. O podríamos decir que la propia santidad se constituye, se realiza en el servicio a los demás. Y también podemos observar que la madre de la esposa de Simón se constituye en este texto como modelo del servicio del discipulado cristiano. Ella es el modelo, y en realidad si es modelo es porque nosotros estamos llamados a imitarla, a ser como ella, servidores de toda la comunidad cristiana. Y para profundizar un poco más en este concepto del servicio en el Evangelio de Marcos, vamos a ver algunas de las citas donde aparece este tema del servicio. Bueno, en 1.13, que antecede a este texto, en el desierto cuando los ángeles les servían a Jesús, ellos a Jesús les servían. En el 9.35, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Acá ven cómo se enfatiza que el servicio está no dirigido a Jesús, sino a todos, porque en todos en realidad uno sirve a Jesús, o en Jesús uno sirve a todos. Bien, eso radica la santidad. En el 10.43, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, de todos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Interesante esta nota del servicio de Jesús para hacer rescate de los demás. Qué interesante, ven que Jesús no es que vino a servir al Padre o al Espíritu, con el Padre y con el Espíritu, vino a servir y a dar su vida para rescate de muchos, para salvación de muchos. El servicio, la meta del servicio siempre está en la necesidad de los otros. Y finalmente en el 15:40, acá sí vemos que está dirigido a Jesús, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor,
y José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, esto es la escena de la cruz, ¿no? Jesús crucificado, pero ya que le seguían desde Galilea y le servían, el seguimiento de Jesús, camino de Jesús, y el servicio están unidos. Pero acá ellas sí le servían, qué interesante esto, que le servían, ya no es que ellas servían a la comunidad, también lo hacían, pero dicen que le seguían y le servían a Jesús, a Jesús. Ahí sí uno podría ver cómo el servicio está dirigido a Jesús, pero en un escenario de sufrimiento, de tormento. Acá es justo la escena de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús está crucificado, entonces a Él se le sirve. A la comunidad sufriente se le sirve porque en la comunidad sufriente, en los sufrientes, ahí sí nos constituimos nosotros como María Magdalena, como esta María, la madre de Santiago el Menor y José y Salomé. Nos constituimos como ellas en servidoras de Jesús crucificado. Bueno, entonces aplicando esto a la web, podemos decir que en la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros hacemos comunidad por ser unión, aunque no nos conocemos, la mayoría de nosotros no sabemos, tanta gente está unida y nosotros unidos a ellos sin saber cómo se llaman, dónde viven, qué hacen. Somos comunidad, como esta primer comunidad naciente, discipular. Visitamos a nuestros amigos, porque nosotros no visitamos a desconocidos, visitamos a gente que queremos. Y si es una persona que no la conocemos porque nos dijo otra persona, podés ir a ver a fulana, fulano que está en cama, lo vamos ya queriendo, o sea, cuando lo vamos a conocer ya lo queremos, o la queremos. Nosotros no somos visitadores médicos, no en desmedro de ellos, o no tenemos consultas comerciales nosotros. Nosotros tenemos consultas y visitas emocionales. El cristianismo es emoción, la fe es emoción. No es solo eso, pero es fundamentalmente emoción. Visitamos a los amigos, a personas que ya queremos y a personas que queremos querer. Igualito que Jesús. Bueno, también le hablamos a Jesús de nuestros sufrientes, de nuestros dolientes. Es decir, casi gran parte de nuestra oración es hablarle a Jesús de todas las personas que visitamos y que sufren, que la pasan mal. Servimos a los sufrientes de nuestra comunidad, buscando cercanía a ellos, respetando siempre al otro, respetando las diferencias, desde luego, respetando ideologías, formas de ser, gustos, preferencias, pero buscando siempre cercanía. Esto no significa que vamos y le vamos a tocar la mano, ¿no? Porque hay personas que no les gusta que le toquen la mano, hay personas que, bueno, nosotros respetamos, pero siempre buscando la cercanía, siempre buscando la cercanía. La intimidad. No se puede ser cristiano sin intimidad. La fe es interior. El Espíritu de Jesús habita en nosotros haciendo esta unión de enfermos ancianos misioneros de forma íntima. No es una aglomeración de personas por fuerzas externas, sino internas, buscando cercanía e intimidad, asistencia en las necesidades fundamentales, promoción, desde luego promoción. Porque no nos contentamos con ver si necesita pañales y conseguírselos, sino también ayudarlo o ayudarla a ese sufriente, a esa persona que sufre, a que se dignifique aún en el sufrimiento como ser humano. Bueno, y finalmente nos constituimos en vínculos de familiaridad. Nosotros somos amigos y familia. La comunidad de la buena es una comunidad de amigos, de amigas y de familia cristiana. Sintetizando esto dicho, podríamos decir que la UAN es comunidad centrada en Jesús, siempre centrada en Jesús. Es comunidad que intercede por sus sufrientes, siempre intercede.
Es comunidad donde experimentamos la asistencia y la liberación que Jesús obra en nosotros. No solamente a ellos, que son sufrientes, en nosotros, porque nosotros también nos constituimos y nos reconocemos en sufrientes. Alguna vez alguien me dijo, bueno, pero yo no soy tan mayor ni tampoco me enfermé. Bueno, ya la vida te atraviesa en algún momento. Nos experimentamos también necesitados de asistencia y liberación y de que Jesús obre en nosotros. Finalmente también podemos descubrir que la UEAN es comunidad que sirve. Somos comunidad donde estamos atentos siempre a servir, sirviendo siempre a todos desde y donde, como podemos. No siempre podemos, no siempre podemos lo que nos gustaría, lo que querríamos, o incluso no siempre podemos lo que el otro o la otra nos reclama. No siempre podemos. Nos reclaman o nos piden cosas que no están a nuestro alcance. O sea, nosotros los misioneros, las misioneras, los animadores, las animadoras de la UAN, muchas veces somos impotentes. No tenemos poder, no tenemos fuerza para reclamos humanos. A veces nos piden cosas que no podemos dar. No podemos. Y en la medicina eso se ve todos los días. Los médicos también a veces no pueden dar lo que el paciente necesita o reclama. Lo que sí siempre podemos dar, y ahí sí somos absolutamente poderosos en Jesús, es dar lo que Jesús ofrece. Esta libertad, que es camino a la dignidad humana. Eso sí lo podemos dar. Nosotros podemos hacer milagros. Quizás una persona está ciega. Yo sinceramente no tengo el poder. Soy impotente para devolverle la vista. Pero soy absolutamente en Jesús potente para ofrecerle un camino a libertad. Eso sí, sirviendo siempre a todos desde y dónde y cómo podemos. Y podemos muchísimo en Jesús. Siempre podemos ofrecer caminos de liberación. Y finalmente, ustedes saben que siempre en nuestros encuentros de UEAN rezamos, es el centro de nuestros encuentros. Entonces, les propongo que mirando a Jesús, repensemos nuestras visitas. Cuando vamos a los hogares de las personas que atraviesan una enfermedad, de los adultos o las adultas mayores. Repensemos nuestra cercanía, nuestra intimidad, nuestra asistencia, nuestra familiaridad con los que visitamos. ¿Tenemos cercanía? ¿Tenemos intimidad? ¿Nos sentimos familia, amigos, amigas? Repensemos si miramos, si buscamos, si necesitamos. Dice acá el texto, mirar a quien se quiere. Busca, necesita. Nuestro servicio a la comunidad creyente. Repensemos cómo servimos a la comunidad creyente. ¿Servimos como un camino individual de perfección y santidad? ¿O poniendo nuestro centro en la necesidad del otro? Porque en realidad sabemos que en el otro también se manifiesta Jesús. Repensemos también nuestro servicio al que necesita. Descubrir a Dios. ¿Cómo ayudamos al enfermo, a la enferma, al ancianito, a la ancianita, para que en medio de la fragilidad, las dudas, los quebrantos, las angustias, los miedos, cómo les ayudamos a descubrir a Dios? Repensemos también nuestras acciones de promoción, de liberación. Estas deberían ser el centro de nuestra acción. En esta es donde somos más potentes, donde Jesús nos asegura la certeza, el éxito de nuestra pastoral. Promover al otro a un camino de plenificación humana, de entrega humana, de dignificación humana. Promover al otro a la libertad,
porque en la libertad se reconoce la verdad, se descubre el bien y se goza el amor. Recemos un ratito con Jesús. Y habiendo ya reflexionado y rezado este milagro, los espero para la próxima, donde vamos a profundizar los sufrientes y endemoniados. Un abrazo grande, grande, grande a todas y a todos.